Asesinan a una familia y secuestran a una joven. El desenlace de un encuentro a través de las redes sociales. Hospitales al límite. Los casos de enfermedades respiratorias ponen al sistema médico en alerta. Cada vez más niños llegan a las salas de emergencia. Más de 40 millones de personas en alerta por el mal clima, amenazados por tornados y tormentas de granizo. ¿Qué sucedió con la Barbie? El narcotraficante ya no figura en las bases de datos de las prisiones estadounidenses. Las autoridades responden y así iniciamos su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira P. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar porque las autoridades están investigando el secuestro de un adolescente y el homicidio de 3 miembros de su familia. Al parecer, el supuesto asesino contactó a la menor a través de las redes sociales. También se sabe que el sujeto recorrió miles de kilómetros para encontrarse con ella en California. Wendy Castillo está con nosotros y nos tiene más de los escalofriantes detalles. Wendy. Hola, buenas tardes. El presunto responsable del triple asesinato era un ex policía de Virginia y habría mentido a la adolescente sobre su verdadera identidad para encontrarse con ella. Es una práctica conocida como catfishing. En esta casa de Riverside, en el sur de California, se vivieron momentos de agonía y terror cuando, de acuerdo a las autoridades, Austin Lee Edwards, de 28 años, asesinó a 3 personas y luego le prendió fuego a la vivienda. Según la policía, Edwards desarrolló una relación con la adolescente por internet y consiguió su información personal. Después, viajó de Virginia a Riverside, donde estacionó su vehículo en la entrada de un vecino y se dirigió a la casa de la adolescente. Ahí, las autoridades creen que Edwards mató al abuelo, a la abuela y a la madre de la menor para luego escapar con ella. Horas más tarde, la policía encontró al sujeto conduciendo un automóvil con la adolescente. Se enfrentaron a balazos y murió. Ella resultó ilesa y fue puesta bajo custodia para protección de menores por el Departamento de Servicios Sociales Públicos del condado de Riverside. Lo que este hombre hizo fue lo que expertos conocen como la práctica de catfishing, la cual consiste en crear una personalidad falsa en Internet para engañar a otras personas. Por eso, afirman que es importante que hable con sus hijos sobre cómo manejar las redes sociales, ya que nunca se puede estar seguro en ellas. Evitar que nuestros hijos caigan en manos de pervertidos, criminales o presuntos asesinos seriales es un trabajo diario y un trabajo de concientización a nuestros hijos, como pidiéndoles que no compartan fotografías en las que sea obvio cuál es su ubicación, que no compartan ubicación en tiempo real, que no compartan información personal como en dónde estudian, a qué se dedican sus papás. Decirles a los niños y adolescentes que jamás se debe confiar en otra persona porque muchas veces a simple vista puede parecer genuina, como en este caso que hasta el mes pasado Edwards era un policía estatal de Virginia y recientemente había sido contratado como ayudante del sheriff en ese estado, donde las mismas autoridades dijeron que detrás del uniforme se escondía un monstruo malvado. Hasta ahora no se sabe cuánto tiempo estuvo hablando el ex policía con la menor por redes sociales para convencerla de encontrarse. Lo que sí es una realidad, según los vecinos, es que el sospechoso mató de forma despiadada a personas buenas y honorables. Por otra parte, expertos en redes sociales afirman que ahora mismo TikTok es la plataforma más peligrosa para los menores, así como los videojuegos. Wow, qué asunto tan serio. Efectivamente, y terrible además. Gracias, Wendy. Y se agrava la situación en los hospitales del país. Cada vez son más los niños internados con trastornos respiratorios. Son pequeños afectados por la llamada tripledemia que hacen doctores y padres de familia para protegerlos ahora que están tan enfermitos. Bueno, pues en Nueva York, Ángela González nos cuenta. Con el frío escalando y los contagios de virus respiratorios en aumento, las familias se encuentran preocupadas por lo que se ha denominado como una tripledemia causada por el virus sincitial, influenza y COVID, que presentan los mismos síntomas, pero los tratamientos son distintos. Entonces, ahí hay una serie de tratamientos. Para el COVID ya sabemos que hay un tratamiento que todo el mundo utiliza oralmente, se lo toman en la casa, el Paxlovid,
para la influenza se toma el Tamiflu en la mayoría de los casos dentro del periodo de 72 horas, y para el RSV ya es un poquito más tricky, porque en ese caso, si en los niñitos se observan, se le da lo que se llama supportive care, y si está muy enfermito, entonces se determinan otro tipo de tratamiento mucho más agresivo. 1 de cada 5 pruebas del virus sincitial están saliendo positivas y llevando al límite a las unidades pediátricas en Estados Unidos, desde Nueva York hasta California, y hacen que también antibióticos y antivirales se encuentren agotados en las farmacias. Expertos recomiendan no automedicarse. Otra cosa muy importante: los virus no se tratan con antibióticos. Entonces, los antibióticos no le hacen absolutamente nada a un virus. Siempre recuerden eso. Entre tanto, los padres de familia suben la guardia y han vuelto a las protecciones de bioseguridad para proteger a sus hijos. En el primer síntoma que haya de gripe, por ejemplo, hay que ponerse la prueba. Es lo que hago yo con mis hijos. Ellos ya saben, incluso lo hacen solita. Ella, que tiene 11 años, lo hace solita. Me siento mal, voy a hacerme la prueba. Inmediatamente buscar una prevención. Infantes y adultos mayores son los grupos de riesgo de esta tripledemia, que comenzó más temprano, pues las enfermedades respiratorias son características del invierno que apenas va a iniciar este próximo 20 de diciembre. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y en más información, está cerca de concretarse el respaldo final a un vital proyecto de ley que protege a quienes quieren casarse con alguien de su mismo sexo. De aprobarse esta medida, obligaría a los estados a reconocer esos matrimonios sin importar dónde se llevó a cabo el servicio. En Washington, Alfredo Miranda tiene todos los detalles. Tras haber superado el último escollo en el proceso, el Senado se apresta al voto final sobre la Ley de Protección del Matrimonio Interracial y del mismo sexo. Este voto es una afirmación de que el Senado de Estados Unidos defenderá y protegerá los derechos de todos los estadounidenses de casarse con la persona que aman. La eliminación del derecho al aborto por parte de la Corte Suprema precipitó el nacimiento de esta legislación, después de que magistrados conservadores mostraran intenciones de revertir una decisión del 2015 que legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo. La idea de que tengamos que aprobar una legislación para preservar lo que ya está reconocido por la Corte Suprema como un derecho constitucional se apoya, francamente, en una táctica de miedo. El fallo de Dobbs, que revirtiera Roe versus Wade, muestra que el Senado no puede dar por sentado ningún precedente legal. Si bien el proyecto de ley no establecería un requisito nacional de que todos los estados deban legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, requeriría que los estados reconozcan el matrimonio legal de otro estado, aun cuando la Corte Suprema revocara su decisión del 2015. Lo que este proyecto está poniendo en ley federal es que el gobierno federal tiene que reconocer estos matrimonios y que los estados tienen que reconocer los matrimonios sin importar dónde hayan ocurrido. La aprobación del proyecto de ley reemplazaría otro que pregona el respeto por el matrimonio tradicional. Aprobado el proyecto de ley en el Senado, deberá ser retornado a la Cámara Baja antes de ser enviado al escritorio del presidente para su promulgación. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Por otro lado, peligrosas tormentas que pueden desencadenar tornados y granizados tienen bajo alerta a unos 40 millones de estadounidenses. Sí, el tiempo severo, que también tendrá fuertes vientos, comenzará desde hoy y continuará mañana y amenaza a los residentes del sureste de Texas y hacia el este de Georgia y a los del norte, al centro de Indiana e Illinois, de acuerdo al pronóstico del Centro de Predicción de Tormentas. Bueno, pasemos ahora con nuestra experta en el tiempo, Gabriela Rosales. Efectivamente, ella nos hablará más sobre esas condiciones que ya están afectando el sur del país. Muy feliz tarde, continuamos con la información del tiempo y vamos a ver qué nos depara la madre naturaleza. Severas tormentas a través de la nación, avisos y advertencias. Para la parte norte estamos viendo alerta por tormentas eléctricas severas. Eso es hacia el este y norte de la nación. Sumamente importantes son estas advertencias y alertas por tornado hacia la parte sur de la nación, al norte de Luisiana, que continúa hacia Mississippi de igual manera, con esa alerta por inundaciones y con efecto de lago. También
también una alerta de nevada con efecto de lago para la parte norte. Así es que hay varias advertencias. Climatológicamente hablando, estamos viendo muchos cambios, incluso también para la costa del oeste. Hacia el área del norte, Seattle, Washington, incluso llegando hasta Oregon. Alerta por tormenta invernal que continúa a través de toda la Sierra Nevada. Y estaremos viendo esos periodos de lluvia, tanto de precipitación como de nieve, probabilidad de granizo, y también cerca del área de San José esta alerta de congelamiento, además de fuertes vientos para la zona sur en el área de Nuevo México. Radar y satélite, la tormenta es masiva, sumamente notoria hacia todos los estados del sur, movilizándose hacia la costa del este, abarcando prácticamente de lo que es Houston, en Texas, Luisiana, Alabama, Mississippi, Georgia, por las Carolinas, movilizándose hasta Nueva York y llegando hasta la parte norte de Maine. Hacia la costa del oeste, fuertes nevadas que luego se convierten en precipitación, y vemos cómo son esas tormentas masivas. Denver, máximas de 30 y 50 mínimas congelantes. Los Ángeles también descienden esas temperaturas con periodos de lluvia. Houston se mantiene con inestabilidad atmosférica, máximas de 60, 50 y 70. Y Miami con esas temperaturas altas, pero eso sí, la lluvia no cesa a través de la semana. Gracias, Gaby, por tu reporte. Vamos a cambiar de información y nos vamos a ir al otro lado del mundo, hasta Qatar, donde el sueño mundialista de Ecuador vio su final al ser eliminado por Senegal. Los aficionados sudamericanos vivieron con tristeza cómo cayó hoy su escuadra por 2-1 ante los africanos. De esa manera avanzaron a octavos de final Países Bajos como líder Grupo A junto a Senegal. Mientras que en el camino también se quedó Qatar, el anfitrión del torneo, que perdió sus 3 juegos. Estados Unidos puso en alto a la CONCACAF al convertirse en el primero del área en avanzar a los octavos de final en Qatar. La selección de las barras y las estrellas derrotó por 1-0 a Irán con gol de Christian Pulisic, que dejó el partido lesionado, mientras que Inglaterra clasificó y aseguró la punta del grupo B al vencer por 3-0 a Gales, que junto a los iraníes se despidió del Mundial. De modo, así es esto del juego. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más información. Pandilleros de Honduras y El Salvador poco a poco se quedan sin un lugar a donde ir, le vamos a explicar. El volcán más grande del mundo en Hawái está expulsando ríos de lava. ¿Está en peligro la población? Pues ya se lo contamos. Y el misterio rodea el paradero del narcotraficante conocido como la Barbie. ¿Qué dice la justicia estadounidense? Gracias por continuar aquí en Noticias Estrella TV. Bueno, y vamos a Guatemala porque blindan la frontera para evitar el cruce de los peligrosos pandilleros. El gobierno intensificó su combate a estos grupos criminales siguiendo los pasos de El Salvador. Nuestro corresponsal José Flores nos informa. Las autoridades guatemaltecas incrementaron la vigilancia en la frontera con Honduras y también reforzaron la de El Salvador luego de que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, le declaró la guerra a las pandillas, tal y como hizo hace algunos meses el mandatario salvadoreño Nayib Bukele. Aquí la finalidad primordial es también evitar que algunas personas que en algún momento pues integren algún tipo de estructura criminal, más conocido como las denominadas maras, pretendan ingresar de manera irregular a nuestro país. Los operativos de vigilancia se ampliaron en 30 puntos con los límites de Guatemala, Honduras y El Salvador, al tiempo que el ejército ha utilizado helicópteros para controlar los pasos ciegos que podrían ser utilizados por los vándalos al momento de querer ingresar en el país. Se han establecido operaciones en 30 puntos que cubren el límite político internacional entre Guatemala, Honduras y El Salvador, y estos se dividen en 8 puestos de control en poblados que están cerca de las fronteras y también 10 pasos informales o no habilitados que se encuentran ya cubiertos por estas operaciones. La policía ya tenía bastante presencia en las fronteras con ambos países para evitar el flujo migratorio, pero ahora se unieron efectivos del ejército para redoblar la vigilancia y evitar que los pandilleros hondureños puedan trasladarse a Guatemala. Ya tenemos bastante y que venga poco a aumentar más esto. Imagínense, aquí era un pueblo pacífico y mire ahorita cómo está. Las autoridades guatemaltecas temen que algunos pandilleros de este país
le brinden ayuda a los mareros de Honduras con refugio y con comida para que no sean capturados. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. De Guatemala nos vamos a ir a Hawái porque ahí ríos de lava están fluyendo del volcán Mauna Loa, que despertó de un sueño de casi 40 años. También se han observado fuentes que están ardiendo lava, cuyo flujo se encuentra a unos 8 kilómetros de Hilo, el pueblo más grande de la isla. Sin embargo, por ahora no representa peligro para los pobladores porque está contenida en la cumbre del volcán que entró en erupción desde el domingo. Bueno, más información después de la pausa. Regresamos enseguida. Vuelan rumores señalando que el narcotraficante La Barbie fue liberado, pero ¿dónde está? La Corte Suprema podría dar un golpe a las políticas migratorias de la administración Biden. Le vamos a explicar. Además, en un barco descubren con horror decenas de ejemplares mutilados de una especie marina protegida. Gracias por seguir con nosotros aquí en Estrella TV. Miren, las políticas de arresto y deportaciones de la administración Biden serán analizadas desde hoy en la Corte Suprema. Los magistrados van a escuchar los argumentos orales de la demanda interpuesta por Texas y Luisiana contra las prioridades del gobierno federal, las que instruyen a los agentes a detener solamente extranjeros que representen un peligro para la seguridad nacional. Óigame, por cierto, surgen versiones contradictorias sobre el paradero del peligroso narcotraficante conocido como La Barbie. Algunos medios señalan que había sido puesto en libertad en Estados Unidos, pero ¿qué pasó en realidad? Víctor Blázquez está en la Ciudad de México con lo último de esta polémica. ¿Por dónde puede estar esta posible? Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie y considerado uno de los capos más sanguinarios de México, aún sigue bajo custodia. Así se lo confirmó la Embajada de Estados Unidos al canciller de México, Marcelo Ebrard. La Barbie todavía no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad. Es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué sigue. Y es que la prensa mexicana reportó la presunta puesta en libertad del narcotraficante, quien tiene una sentencia en prisión hasta el año 2058 por conspiración para tráfico de drogas y haber servido en 3 cárteles, el de Sinaloa, el del Golfo y el de los hermanos Beltrán Leiva. Para este analista, la liberación de Valdés Villarreal no está cerca. Que siga encarcelado, pero con otro nombre, o que lo hayan cambiado de cárcel, que ya lo hayan, le hayan dado la libertad condicionada a cambio de nombre, silencio, un poquito de dinero para que viva pues el resto de sus días. Y más vale que no digan dónde está porque se lo van a querer ir a ejecutar. Después de ofrecer una cátedra, César Prieto, doctor en Derecho Penal, sostuvo que el detenido debe estar siendo protegido por las autoridades a cambio de su cooperación. Por eso es que su ficha de identificación no contiene detalles de su ubicación. Lo que sucede es que al formar parte del sistema de testigos, ¿verdad?, de testigos colaborantes o testigos protegidos, pues lo que hacen es cuidarlo, porque pues, por supuesto que corre peligro su vida. Edgar Valdés ya ofreció su testimonio en contra de Emma Coronel, esposa del narcotraficante sentenciado Joaquín El Chapo Guzmán, y ahora podría estar ampliando su declaración contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Federal del gobierno calderonista. Cabe destacar que aun y cuando Valdés Villarreal se ha puesto en libertad, no será deportado a México para continuar un proceso porque es ciudadano americano nacido en Laredo, Texas. En México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Bueno, y cambiamos de tema porque en Colombia los tiburones son una especie protegida porque son indispensables para el ecosistema marino del Pacífico. Por eso las autoridades marítimas se horrorizaron al hacer un descubrimiento en un barco. En Bogotá, Carolina Gómez nos cuenta lo que ocurrió. Una verdadera masacre fue el macabro e inhumano hallazgo que la Armada Nacional de Colombia encontró en un barco pesquero en la zona pacífica del país. Los hechos se presentaron cuando unidades pertenecientes a la estación de guardacostas de Vallasolano realizaron la visita e inspección de una embarcación pesquera de bandera colombiana y nombre Los Pescadores, que era tripulada por 8 personas. En la inspección de rutina entraron al cuarto frío de la embarcación y no podían creer lo que había dentro. Un saco con 89 aletas y 114 ejemplares de tiburón, cuyo peso total fue de 904 kilogramos. Esta hecatombe u holocausto de tiburones se une a otro hallazgo triste y aterrador descubierto hace exactamente un año, en el que se encontraron en una encomienda más de 1.500 aletas de tiburón. Especie protegida en el territorio colombiano y cuya pesca artesanal o industrial
se encuentra prohibida para garantizar su conservación y sostenibilidad. La pesca incautada y los tripulantes de la embarcación fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización y lamentablemente el daño contra el ecosistema marino ya estaba hecho de manera irreversible. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y la gripe aviar ya mató a 52.400.000 aves en 10 meses y ya es la más grave en la historia de Estados Unidos. La enfermedad comenzó en febrero en una granja de Indiana y se propagó a 46 estados. Este año se han sacrificado 50 millones de aves, incluyendo 8 millones de pavos, lo que encareció ese producto el Día de Acción de Gracias. Llegamos a una pausa, pero volvemos con más información. Y mírenlos qué bonitos, los camellos aprovechan la vitrina del Mundial en Qatar para exhibir su belleza en un concurso. Gracias por continuar aquí informándose con nosotros. Mire, aprovechando el marco del máximo evento del fútbol en Qatar, también se celebró un peculiar concurso de belleza. Son los camellos participantes que desfilaron con las banderas de las selecciones del torneo. El más bello ganó, escuche bien, un trofeo de oro y un premio equivalente a $55,000. Fue tan seria la competencia que los animales fueron revisados antes por médicos para detectar si tuvieron alguna cirugía cosmética. Ay, ya ni siquiera en Miss Universo hacen eso. Hemos llegado hacia el final. Gracias por acompañarnos.